Que Dios los bendiga a todos mis hermanos, espero que se encuentren muy bien. Continuamos con la tercera parte del tema, ¿qué está pasando hoy en día con la iglesia? Invitado especial, el pastor Rigoberto Nelson, quien es el que supervisa cada video. Continuamos. ¿Es por gracia? Sí, es por gracia. ¿Por qué? Porque yo no tengo que comprarlo, porque ya Cristo lo compró en la cruz del Calvario. Pero Pablo nos dice, esta salvación tan preciosa, hay que cuidarlo. Exacto. Solo el que persevere hasta el fin, ese alcanzará la misericordia. Nos dice cuando leemos el mensaje a las 7 iglesias, nos dice que solo los que perseveran van a conseguir la corona de la vida, la incorruptible. Ajá. Entonces, significa que sí tengo que hacer algo. Y esto es algo que quiero aclarar también. Nosotros, Cristo no fue a la cruz para que usted y yo fuéramos al cielo. Ok. Porque la gente dice, no, es que Cristo ya fue a la cruz y Cristo pagó el precio. Dice que Cristo fue a la cruz para comprarnos a nosotros. ¿Ve? Para comprarnos. Ya no tengo voluntad propia, sino que tengo voluntad de aquel que me compró. Muy bien. El esclavo no tiene derechos porque tiene dueño. Correcto. Entonces, nosotros somos esclavos de Cristo, no tenemos derecho. Y dice que Él nos compró para hacer las buenas obras que fueron desde antes predestinadas. O sea, hay cosas, trabajos para los cuales nosotros tenemos que hacer. Y una añadidura, o sea, un pago para el trabajo que nosotros hacemos, es un lugar de descanso, un lugar de gozo, un lugar de tranquilidad, y eso es el cielo. Usted lo contratan en una empresa, usted tiene que trabajar para poder cobrar un salario al final. Correcto. Y Cristo fue a la cruz para que nosotros pudiéramos hacer las buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Establecer el reino de Dios aquí en la tierra, así como está en el cielo. O sea, el trabajo suyo es hacer las buenas obras aquí. Por eso dice que a todos se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? Reconciliar al mundo perdido con su Dios redentor. Si usted no está haciendo eso, ¿cómo usted espera recibir una paga? Y voy a decir algo que suena drástico. Muchos de nosotros, y digo de nosotros, no somos ni siquiera siervos inútiles. O sea, ni siquiera somos inútiles, muchos de nosotros. ¿Y por qué digo esto? Dice, Cristo cuenta una historia. Dice que el siervo sale a trabajar. Después de trabajar su jornal, regresa a la casa, se presenta delante de su señor. Entonces aquel siervo dice, ¿qué quiere comer mi señor? El señor le dice todo lo que quiere. Aquel siervo va, prepara esa comida, sirve a su señor. Cuando el señor haya terminado de comer, él recoge todas las cosas y prepara su comida, y antes de irse a acostar le vuelve a preguntar al Señor si ocupa algo, y si el Señor no ocupa nada, entonces va a acostarse. Muy bien. Vean los detalles, ¿verdad? Él le prepara la comida a su Señor después del jornal. Viene y le prepara de comer a su Señor. Llega cansado. Y llega cansado. Cuando termina, y él come, y el Señor termina de comer, él recoge todo. Y él no come de lo que queda de lo que le hizo al Señor, sino que luego él va y se prepara lo que él va a comer. Y después de terminar de limpiar y todo, antes de ir a acostarse, va y le pregunta nuevamente a su amo si ocupa algo. Cristo dice que aquel que hace eso, siervo inútil es. Porque solo ha hecho lo que se espera de él.
Entonces, si aquel siervo hizo todo lo que se pedía de él, y aún así Cristo dijo que ese es un siervo inútil, mi pregunta para usted, y aún me lo he hecho yo muchas veces, nosotros se espera de nosotros que seamos aquellos que vayan a llevar el evangelio y reconciliemos el mundo con su Dios redentor, y no lo estamos haciendo. Si aquel que hizo lo que se requiere de él se le llama siervo inútil, ¿cómo nos llamaremos nosotros? Sin palabras. Dejémoslo ahí. Es duro. Es duro. Y este mundo, pastor, en lugar de hacer lo mínimo que Jesús dice que hagamos, más bien hacemos todo lo contrario. Entonces, ¿cómo seríamos llamados? Esa es la pregunta, porque yo a veces y me quedo y entristece, porque yo me pongo a ver no solo que no se está llevando el evangelio de la forma en que se debería llevar, o sea, en la proporción en la que se debería llevar, no solo eso, sino que para aplacar nuestra conciencia de saber que no lo estamos haciendo, estamos como quitándole la esencia al evangelio. Estamos quitándole las cosas importantes, como que la gente tiene que ser esforzada, que la gente tiene que trabajar, que la gente tiene que hacer lo que Dios requiera de ellos para que un día Dios pueda decirle: bien hecho, mi siervo fiel. Sobre poco te puse y me fuiste fiel. Ahora sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Sino que estamos en un error y estamos metiendo a otros en el error, diciéndoles que es que usted no tiene que hacer nada. Tranquilo, es que la gente hace que la salvación se vea tan difícil y tan imposible. Dice Pablo, si el justo con costo se salva, y ahora él... Sí, con costo apenas. Ajá. Con dificultad se salva el justo. Entonces ahí entramos en el tema que la palabra de Dios ya ha sido adulterada. Tristemente sí. Tristemente tenemos para un tiempo, jalar gente. Tristemente tenemos un tiempo en donde la iglesia ha sido infiltrada. El enemigo ya no lucha contra la iglesia. O sea, ya Satanás no lucha contra la iglesia. Satanás lo que hace es que entra a la iglesia. Porque en este tiempo tenemos a ciegos guiando a ciegos. Sí. Uno que no sabe le está enseñando a otro que tampoco sabe. Uno que no ve está guiando por un laberinto a uno que no ve. Eso es lo que tenemos en la iglesia ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos personas que no han nacido de nuevo, pero le están enseñando a otros. O sea, son los mismos carnales, los mismos chuletas, mal hablados, y póngale el nombre que usted quiera, y le están enseñando a otros. Entonces agarran la escritura y lo acomodan a su conveniencia. Unos que están porque quieren tener una vida de artistas. Vemos artistas, tengo que decir artistas, porque los que son ministros, su ministerio, o sea, el servicio que dan, porque ministro o ministerio es servicio, y ellos deberían ser accesibles para todos. Y cuando usted pretende, qué sé yo, que fulano de tal venga a su iglesia, tienes que darles un hotel 5 estrellas, tienes que comprarle boleto a él y a toda su gente en primera clase, y no comen en este lugar y no comen en aquel lugar, y no pueden hacer esto y no pueden hacer aquello. Entonces hay una gran parte del pueblo de Dios que no tiene acceso a ciertos ministerios, a ciertos que se hacen llamar ministros. Entonces, ¿a quién le están sirviendo? Y cuando hablamos de los precios que cobran por venir, y dice la palabra que lo que por gracia he recibido, tengo que darlo por gracia. Así es.
Entonces, si yo vendo lo que yo tengo, ya conseguí mi recompensa, que es el dinero. No puedo esperar nada de Dios. Entonces, cuando yo agarro la palabra y yo tuerzo la palabra a mi conveniencia, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Sí. Y tristemente la iglesia fue infiltrado por personas inescrupulosas, porque para mí, en el libro de Pedro, en uno de los capítulos, en el segundo capítulo de Pedro, habla acerca del carácter de las personas en este tiempo. Y cuando usted lee la lista, usted se da cuenta que son personas avaras, que están por el dinero, personas intemperantes que no les importa qué pasa con usted mientras yo consigo lo que yo quiero. Personas que pueden ver que usted está mal y no le dicen nada porque usted es un buen diezmador, un buen ofrendador, una persona que siempre está ahí, ni siquiera lo voy a tocar, no le importa el fin suyo. Entonces, cuando se topan con alguien que les corrige, que les llama la atención, se van. Entonces, hemos tenido un evangelio que ni siquiera se le puede decir light, porque ya no es evangelio, porque dice Pablo, dice la palabra, para no especificar así, dice la palabra que si alguien pone otro fundamento sobre el cual ya está, que es Cristo, entonces usted y yo tenemos que tenerlo aquí, de lejos. Claro. Porque eso se llama apostatar. Y estamos en un tiempo de mucha apostasía, pero dentro de la iglesia. Porque la gente piensa que para apostatar tengo que salirme de la iglesia. No, puedo estar dentro de la iglesia y puedo apostatar de lo que dice la palabra para aceptar algo que me conviene. Entonces muchos están dentro de la iglesia, pero están apostatando de la fe. Y eso es triste. Claro. Muy bien, pastor. Y creo que ya la última. Ya estamos con la tercera parte. Pastor, cuénteme. Entonces, ¿cuál es la iglesia perfecta, pastor? La iglesia perfecta... Para yo ir, ¿verdad? La iglesia perfecta, dice la palabra que la nueva Jerusalén. Ahí dice en la Biblia que descenderá la nueva Jerusalén. Esa es la iglesia perfecta. ¿Y entonces, en donde aquí qué hago? Ya no habrá más muerte, no más dolor. Dice que Dios enjugará nuestras lágrimas. Dice que el río pasará, un río cristalino que pasará, y que el árbol de la vida va a estar ahí, y que nosotros vamos a poder comer sus hojas y no vamos a morir. Entonces, esa es la iglesia perfecta. Entonces, ¿qué hago aquí? ¿Para dónde agarro? ¿Qué iglesia? No hay iglesia perfecta, y si lo hubiera, cuando usted y yo entramos ya dejó de ser perfecta, porque no hay tal cosa como la iglesia perfecta. Lo que sí hay es una Biblia perfecta, y usted y yo, no importa dónde estemos, si nosotros nos apegamos a esa palabra y caminamos conforme a esa palabra, eso es lo que nos va a llevar a nosotros a la perfección. No olvidamos que nosotros somos santos en proceso. Es un proceso que dice la palabra que el justo es como la luz en la aurora, que va en aumento hasta que el día sea perfecto, o hasta que el día sea pleno. Sí. Nosotros somos santos en proceso. Entonces nosotros nos vamos santificando por medio de la palabra, guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado y de juicio. Mientras usted y yo nos sujetemos a la palabra y vamos a un lugar y nos sujetamos a la palabra, podremos identificar las cosas que realmente son peligrosas para nuestra salvación. Lo que usted decía al principio. Si yo no puedo reconocer las cosas que son peligrosas para mi salvación, voy a ser partícipe. Y tristemente, dice Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Entonces, yo estoy en un lugar y yo veo que no es correcto, tengo que orar primeramente, tengo que ganar esa batalla en la rodilla, no es salir corriendo, es orar, es tratar, y cuando ya no se pueda, cuando ya se ha intentado y definitivamente no se puede, entonces es tiempo de moverme, pero guiado por el Espíritu Santo. No por berrinches, ni porque fui resentido porque no me hablaron bonito. No. Y lo peor que usted puede hacer es salir de esa iglesia e ir señalando. Usted tiene que salir de esa iglesia y seguir orando por ellos, para que la gracia de Dios los alcance. Porque cuando usted sale de la iglesia y sale criticando y sale señalando los que quedaron ahí,
usted está haciendo el trabajo del diablo, porque él es el acusador. Y cuando usted acusa, usted se está volviendo un emisario de él. Entonces no salga de ningún lado señalando, ni criticando, ni haciendo absolutamente nada de eso. Salga orando y pidiéndole a Dios que tenga misericordia de ellos para que puedan tener lo que usted ya consiguió, que es discernimiento de lo que está pasando ahí. No, excelente, pastor. Y ya la última. Dice, es como, bueno, escuche. ¿Qué le diría usted, pastor, a los pastores que están siguiendo lo que dice la palabra de Dios? A esos pastores que nos escuchan. Por experiencia propia, yo lo que les puedo decir es, Cristo dijo una cosa: no se preocupe cuando hablen mal de usted. No se preocupe. Pero procure que no sea cierto lo que digan. Yo cuando leo Juan capítulo 6 y empiezo a leer del verso 60 para abajo, me encuentro con un Cristo explicándole a sus discípulos, porque recuerde que empezó con 12, después hubieron 120 y después hubieron más. Cristo enseñándoles a ellos que tenían que comer su carne y tomar su sangre y todo eso. Cuando llego al verso 65, me dice la palabra que dicen ellos: dura palabra es esta, ¿quién la podrá escuchar? Y desde ese día, muchos de sus discípulos ya no les seguían. Entonces Cristo, no estoy hablando de cualquiera, ni de Pablo, ni de Juan, ni de nada, estoy hablando de Cristo. Llegó un momento en que toda su congregación dejó de seguirle porque él estaba intentando enseñarles una verdad. La verdad. Y en el capítulo 6, en el mismo capítulo 6, en el verso 66, tristemente 666, dice: y muchos de sus discípulos dejaron de seguirle. Cuando él se da cuenta de eso, vuelve a ver a los 12 iniciales con lo que él empezó, y él les pregunta: ¿y vosotros qué van a hacer? ¿Y ustedes qué van a hacer? Pedro lo vuelve a ver y le dice: Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Mi querido hermano pastor, procure que usted tenga palabra de vida. Mantenga su palabra de vida. En ese momento se fueron muchos, pero los verdaderos discípulos se quedaron con él. Y tarde o temprano la gente volvió, porque la verdad atrae. ¿Por qué? Nos dice Hechos capítulo 2 que el Espíritu es quien añade a la iglesia los que han de ser salvos. No las estrategias de hombre, no el mercadeo, no todo lo que el mundo pueda ofrecerle a la gente para que vayan a la iglesia, sino es la eficacia de la palabra. Y usted no deje de confiar en la eficacia de la palabra. Manténgase firme en la palabra, sin importar quién se va y quién viene. Y si usted en algún momento queda solo con su familia, procure quedarse con la palabra de Dios así como está escrito, porque Dios se encargará de traerle los que han de ser salvos. Abraham intentó ayudarle a Dios con Sara, y Sara le dio a su sierva Agar. Entonces tuvo un hijo que se llamaba Ismael. Ismael significa hombre de guerra. Cuando le hizo caso a Dios y Dios le volvió a la promesa, tuvo un hijo Sara y le llamó Isaac. Isaac significa risa. Entonces, mis queridos hermanos, yo quiero que usted entienda que cuando usted le ayuda a Dios, usted trae guerra a su iglesia. Cuando Dios hace la obra a través de su obediencia, Dios trae risa a su iglesia. Mi pregunta para usted: ¿qué quieres, guerra o risa? Excelente, excelente. Mis hermanos, espero que haya disfrutado estos 3 videos. Pastor, créame que
Me siento honrado, sumamente honrado, no porque usted esté aquí, sino por el acompañamiento que usted me ha dado antes de hacer los videos, y porque él era mi pastor donde yo congregaba. Nada más que por cuestión del trabajo me pasé a vivir a otro lado bastante largo, Catira, pero siempre lo voy a recordar con mucho cariño, pastor, y muchas gracias por estar al tanto de los videos, hacer las revisiones, porque vuelvo y repito, mis hermanos, antes que el video salga al aire y se suba a YouTube, el pastor los revisa. Si tiene correcciones, yo las corrijo, como él lo dice. Como ya vieron, el pastor, Dios le ha dado mucha sabiduría para hablar, para expresarse, cómo decir las cosas. Y los invito, mis hermanos, a que de la boca de un pastor que tengo aquí a mi lado, sigamos ese camino, mis hermanos, porque si no vamos a estar en graves problemas. Y vea que no lo dije yo, lo está diciendo un pastor. O sea, él conoce lo que se vive en una iglesia, él conoce la vida de otras situaciones que alteran y modifican lo que es la palabra de, bueno, la palabra de Dios no se modifica, pero muchas personas, como él dijo, se modifican. Así que Dios los bendiga y nos vemos la otra semana. Pastor, muchísimas gracias, Dios me lo bendiga y nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, bendiciones.